Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el tercer encuentro de esta serie sobre data e inteligencia artificial. Estamos muy contentos que nos acompañen. Ya tuvimos un primer encuentro donde el tema era ¿por qué deberíamos estar hablando de inteligencia artificial? Porque ahora, y al final terminamos entrando en qué es inteligencia artificial hoy, digamos, de qué estamos hablando. Y tuvimos un segundo encuentro que decía, bueno, ¿y esto cómo se va reflejando en la realidad de las organizaciones, de las empresas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de las funciones y cómo hace la gente ahora? Todo eso lo pueden encontrar en los videos que subimos en YouTube, en la parte de práctica global. Y hoy tengo el gusto particular de recibir a un amigo para conversar sobre el entrecruzamiento, la difícil relación entre todo lo que tiene que ver con tecnología y con los aspectos regulatorios y legales. Estoy hablando con Marcelo García Celar, consultor asociado de Gordó, Lobel y Asociados, con el que estamos en esta aventura de estas charlas desde hace bastante tiempo. Marcelo, un gusto que estés aquí con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Bueno, un placer retomar estos encuentros que siempre fueron tan interesantes y nutritivos. Así que gracias a Práctica una vez más por invitarme a participar de estos diálogos con vos. Bueno, ¿Cómo es va? un gusto para nosotros. Muy bien, por suerte. Vamos a estar conversando con Marcelo hoy. La idea es que, excepto que nos entusiasmemos, vamos a dejar como 15, 20 minutos para preguntas. Lo pueden ir entrando desde ya, pueden ir poniéndolo en la parte de preguntas de aquí, después lo vamos a leer juntos. Eh, con Marcelo venimos conversando en esta charla. Venimos conversando de inteligencia artificial generativa, donde hay tantas cosas novedosas que hemos estado cubriendo y donde aparecen tantas cosas en las noticias, y nosotros lo identificamos como un cambio muy importante para nosotros, pero que yo quiero empezar diciendo de que no es la primera vez que vemos un cambio muy importante dentro de la tecnología y no es la primera vez que tenemos que conversar con la gente de leyes sobre cómo impactan en esta historia. Eh, ¿Cómo fue en otras veces, en veces anteriores, el surgimiento de estas cosas que me imagino que debe haber sido, no sé, Internet, de ese tipo de cosas, del e-commerce? ¿Cómo fue en ese momento el impacto que hubo? ¿Qué podemos Mira, aprender de eso? yo creo que las lecciones que nos dan la historia de la relación entre el mundo legal y el mundo de la tecnología es que tarde o temprano la gente del mundo jurídico ha terminado encontrando algún cauce para el desarrollo de los nuevos negocios que propone la tecnología. Y por ahí, si nos vamos un poco al fondo del tiempo, ya la aparición de la imprenta en su momento tuvo un impacto importante. Después la máquina de vapor. Eh, Posteriormente la aparición de la radio, de la televisión, hasta llegar a Internet, siempre hubo una respuesta. ¿Por qué? Porque lo primero que genera el mundo legal es identificar el fenómeno tecnológico, cómo impacta en el curso de los negocios, identificar cuál es el modelo de negocio y después dar una respuesta dentro de la normativa existente o sugerir alguna idea de encuadre nuevo. Efectivamente, Internet fue posiblemente eh, el último gran impacto con todo lo que acarreó. Yo en realidad hablaría del combo Internet más telecomunicaciones, ¿no? Es más, telecomunicaciones en el sentido tal como las concebimos hoy, como una infraestructura de telecomunicaciones inalámbricas que te permite la masividad y la ubicuidad en el uso del recurso y la posibilidad de comunicarte sin estar atado a un cable. Ujú. Entonces, todo eso se fue analizando y se fue concibiendo. Posiblemente el gran diferencial que nos plantea hoy la inteligencia artificial es que tensiona la mirada que tiene el derecho, que es una mirada muy antropocéntrica. Con todas las tecnologías previas, incluyendo Internet, siempre en última instancia vos identificás un
actor humano detrás de conductas que son atribuibles a seres humanos, con mayor o menor inmediatez. El desafío que nos plantea la inteligencia artificial en realidad va sobre dos vectores. El primero es que realmente en este momento encontramos algo que actúa como un ser humano y no lo es, por eso la apelación a la idea de inteligencia, agregado de artificial, parece inteligente pero lo es artificialmente, y lo segundo es la velocidad. Vos comentabas recién el tema del e-commerce. El e-commerce tuvo un proceso de maduración que parece muy largo en relación a la velocidad que traen los nuevos modelos de negocio de la inteligencia artificial. Pero como ha pasado en otras oleadas tecnológicas, no es que nos tenemos que sentar a pensar en, ya hoy el mundo del derecho está reaccionando y está trabajando sobre nuevos modelos de negocios, sobre nuevos parámetros de evaluación de riesgos y la generación de algunos encuadres normativos que ya después hablaremos Sí. con algún detalle. Pero me gustaría detenerme en las situaciones que están pasando ahora, que vos traías esto de la... En charlas pasadas nosotros hacíamos una diferencia entre la inteligencia artificial predictiva, donde la pregunta es ¿qué es lo que yo podría hacer en el futuro? Y la inteligencia artificial generativa que decíamos, bueno, es ¿qué es lo que podés hacer por mí? O sea que ya desde el planteo aparece la acción. Antes teníamos la idea de vos me das lo predictivo, yo lo miro, y hemos tenido en charlas anteriores conversando, bueno, vos de última te haces cargo de cuánto le crees o cuánto no le crees a este tipo de cosas. En la inteligencia artificial generativa lo que le estás pidiendo de alguna forma, eso en todo caso es un discurso performativo, digamos, un discurso que dice cosas y fuerza la acción, y se le estás pidiendo que lo haga, no le estás pidiendo meterte en el camino, podemos entrar como validador, pero si querés alcanzar una velocidad muy alta de respuesta, o si querés hacer masivo esas respuestas personalizadas, tenemos rápidamente la tendencia a sacar a la persona afuera del bucle, digamos, y eso me imagino que presenta desafíos. Pero ahí me interesa también lo que vos estabas diciendo de la parte antropocéntrica, digamos, o no ahora, No porque ahora, uno claro. de los casos que a mí me trae que esta vez no me está afectando tanto, pero la huelga de escritores y actores en Hollywood, la última huelga que tuvimos era en el tiempo de Game of Thrones o de no me acuerdo, de Sí, alguna serie sí, que yo sí, estaba fue. mirando. Ahora no me impacta tanto, pues Lost era. No me impacta tanto porque no tengo una serie que esté siguiendo que se ve impactada, pero me parece que entre las varias cosas que se está hablando en esa huelga es de la inteligencia artificial. Claro, en esencia, por qué se levanta el tema de la inteligencia artificial en una huelga de creadores y de intérpretes? Justamente por eso, porque vos tenés la posibilidad de ser reemplazado por alguien, no por alguien, por algo no humano en tus labores tan, Con eso podemos cerrar la charla de hoy. totalmente. Con ese. Por algo que no es inherentemente humano, pero que tiene comportamientos asimilables a lo humano. Fíjate vos cómo llega el tema de las huelgas. En principio, todo esto es un tema eminentemente sindical, el tema de estos paros, donde lo que se plantea en el fondo es la reconstrucción de la lógica del negocio que tienen los creadores y los intérpretes con la producción para plataformas. Esto significa que la vieja producción para la televisión lineal o para la industria del cine y las ventanas de distribución que tenían antes está impactada por una forma de distribución que lo que te ofrece es un consumo a la carta. O sea, yo voy, entro, veo el menú de lo que me ofrecen y veo que quiero consumir. La posibilidad de mantener ese contenido disponible indefinidamente en esa plataforma. Y de alguna forma ese contenido se pierde
dentro de un menú que va creciendo exponencialmente con la adición, no solamente de viejos contenidos puestos en valor, alguna película vieja, alguna serie vieja, con toda la producción nueva. Este cambio de la forma de producción, que no requiere lo que era antes una producción más seriada, más inmediata, más intensiva, como era el vivo o el ciclo de producción de todas las semanas hay que tener un capítulo nuevo, una serie en el aire, cambia obviamente las lógicas de contratación. Ahora bien, sobre este mar, sobre este discurrir, que tiene un contenido tecnológico indudable, por eso era muy pertinente tu primera pregunta, se agrega una capa de complejidad adicional que es, y además, para esta nueva lógica de producción, las productoras pueden recurrir a herramientas de inteligencia artificial para generar interpretaciones, o sea, el dibujito animado se reemplaza por la generación de imágenes por inteligencia artificial, o podría ocurrir ello, ocurre, y la producción de textos se puede ver agilizada o puede tener una contribución de generación de textos hechos por una inteligencia artificial. De hecho, vamos a traer un gremio más que no está en huelga, pero sí está muy conmocionado, que es el de los periodistas. Hay muchas agencias de noticias tipo Bloomberg que parte de sus contenidos ya están generados por inteligencia artificial, que va recorriendo todo lo que pasa en distintos medios y genera un nuevo texto y dice, esto es lo que está pasando. Sobre todo con información que tiene que ver mucho con información financiera, cierre de mercados, cotizaciones, alguna noticia de geopolítica, no sé. Tal país atacó tal país, resultado de elecciones, cosas así. Así que La, esto tensiona mucho más y evidentemente vamos camino a una reorganización de roles laborales, lo cual significa cambiar leyes laborales, convenciones colectivas de trabajo y formas de contratación. hay una ejemplo que a mí me gusta citar, que a mí me gustan las películas de James Bond, y me gusta el último James Bond. No corresponde, digamos, por mi edad me debería gustar de los primeros, me gusta el último, y yo me pregunto, ¿cuándo voy a tener la opción de ver La espía que me amó, digamos, por decir algo de hace 40 años, con el último James Bond, digamos? Y no me imagino de quién serían los derechos o quién cobraría algo por algo en eso, porque la misma idea de quién es el autor parece estar en cuestión, ¿o no? Mira, total, totalmente es así. Vos sabés que da la casualidad que justo hace 10 días participé en un webinar con la gente de la industria de la música. Entonces, primer dato, y digamos un poco para dar contexto e ir hacia lo que vos planteabas, que es cómo se debiera pensar ahora en términos de los muchos derechos que hay en la industria del entretenimiento, en un producto audiovisual, en música o en una producción, como un ejemplo de aplicación de la inteligencia artificial. Cada vertical de industria donde se aplica la inteligencia artificial sufre su propio impacto. Y a mí me llamó la atención porque teóricamente cuando se habla de aspectos legales de la música, bueno, somos todos profesionales del derecho, aburridísimo, y si traen a alguien de la industria, siempre lo divertido es traer un productor. En este caso, teníamos al CTO de la Organización Internacional que reúne a los productores de la industria musical. O sea, una asociación corporativa tiene un sitio para monitorear tendencias de la industria e irlas incorporando a las prácticas. Y una de las cosas más interesantes que dijo es, en la industria de la música estamos abrazando la inteligencia artificial porque nos permite hacer más cosas. Nos corre de roles tradicionales, pero expande nuestra creatividad
Y obviamente el uso ético de la inteligencia artificial plantea desafíos legales. Nadie dice que no, pero ha expandido nuestros roles. Entonces, yendo al ejemplo de las películas de James Bond, vos ahí vas a tener que si fuéramos a una producción completamente automatizada o completamente generada por inteligencia artificial, tendríamos que considerar que esto rompe con la idea de un guionista, inclusive la gestión colectiva de guionistas, que acá conocemos a través de la Asociación Argentores, no tendría a quién pagarle si algo recaudara. Lo mismo pasaría con la música. ¿A quién le pagaría Sadaic si la música es toda generada por inteligencia artificial? Los derechos de imagen de los actores. Vos juntás al actor de una película de una saga determinada con el actor o la actriz de otra película de la misma saga. Bueno, tendrías que ver si los derechos de imagen están de los contratos firmados oportunamente cubren ese tipo de explotaciones, pero te puedo asegurar que vamos camino en los contratos en los que hoy estamos trabajando en la industria, estamos empezando a considerar esas situaciones. Y obviamente lo que se discute correlativamente es cómo es la remuneración justa de este tipo de explotaciones. Entonces, además de todo esto que hemos mencionado muy esquemáticamente, el otro problema pasa a ser es quién debe cobrar por, o sea, existe el derecho de un autor o de una autora, porque vos ahora la creación la tenés generada por una inteligencia artificial. Técnicamente el concepto de autor desaparece y en este sentido tenemos que la Oficina de Copyright de los Estados Unidos ha ratificado que para que haya autoría, para que se hable de derecho de autor y autoría, la contribución del ser humano debe ser preponderante. Si Esta es no, la parte en que los que no somos legales no entendemos nada. Digamos, ¿qué quiere decir? ¿Cuándo es preponderante? bueno, es una guía. Ahí después viene un tema de hecho y prueba. Y de hecho esto también pasó con las patentes de invención. Hay un caso que se conoce como caso Davus, donde la Oficina Europea de Patentes rechazó la invención, pues estaba generada pura y exclusivamente por inteligencia artificial y no había intervención humana en el desarrollo de la invención, que es algo que vos un poco comentaste en tu video anterior. Entonces, Ujú. cuando vos comentabas en el video anterior, que recomiendo verlo, porque no solamente es una buena Oh. introducción, obvio, no solamente es una buena introducción a lo que discutimos hoy, sino que es muy bueno de por sí un poco para tener una mirada 360 de las posibilidades de aplicación de la inteligencia artificial. El tema es, vos antes tenías claramente un productor musical, a un director de cine, a un autor. Ahora posiblemente lo que tenés es una empresa invirtiendo en el desarrollo de un dataset que sirve para entrenar o alimentar una inteligencia artificial que además recurre a determinados repositorios más o menos abiertos, más o menos libres, y sobre todo eso, sobre todo ese input genera un output creativo nuevo que puede consistir en audio, imágenes, lo que podríamos llamar arte eventualmente, como lo que había hecho el colectivo Obvious Art con una serie de retratos de una familia inexistente que va pasando por distintas escuelas pictóricas. Tenés la capacidad de generar un montón de contenidos, pero los roles tradicionales de creación y titularidad de derechos se han modificado por la aparición de esta tecnología mediadora. No hay una solución normativa, salvo, y esto sí es una solución normativa, permítanme la paradoja, que utilicemos el canal de los contratos.
Porque en definitiva, como hemos dicho en el ciclo que nos divertía tanto y que teníamos en el pasado con vos, Juan, es mentira que algo no está regulado. Siempre alguna ley va a tener vocación de ser aplicada y eventualmente interpretada de una forma más directa o más trabajosa. Entonces, hoy muchas soluciones vienen de la mano de los contratos. Cuando vos coordinás un montón proveedores de datos para entrenar la inteligencia artificial, lo que está evaluado técnicamente como en el dominio público, y todos los aportes creativos y de conocimiento tecnológico que concurren al desarrollo de algo, sea el diseño de un producto nuevo, sea la investigación de una molécula, sea un contenido audiovisual, todo eso lo canalizas a través de contratos. Que perdón lo largo de esta parte, pero realmente es de una gran complejidad y es como muy central, muy basal en relación a lo que estamos tratando hoy. Salvo, y esto es un dato a tener en cuenta, que bajo la legislación que aplique al contrato, estemos tratando un tema que se llama de orden público, donde la ley no puede ser desplazada por la voluntad de las partes. Entonces, si vamos a regularnos quién va a ser el titular de derechos y cómo vamos a distribuir, cómo nos vamos a remunerar por lo que se produce, por la explotación económica del negocio generado por algo que incluye sustancialmente mucha inteligencia artificial, ese contrato no puede dejar de lado temas de orden público. Por ejemplo, la legislación laboral. Entonces hay que separar bien qué es un contrato de servicio o qué es un contrato de obra entre contratistas independientes y algo que es realizado bajo el régimen laboral del país del que se trata. O sea, en definitiva, no es que la inteligencia artificial per se implica un riesgo legal alto, sino es un riesgo administrable y hay que entenderlo y hay que analizarlo y después avanzar. Como ha pasado en la historia de la tecnología con otras tecnologías. Yo creo que la parte que tiene que ver con el mundo del espectáculo es como la más flashy, la más llamativa, Sí, y no, por eso uno ni arranca. duda. Pero hay otros lugares donde se ve la posibilidad de utilizar inteligencia artificial generativa y nada, me parece que hay que ver también las cosas legales ahí, porque por ejemplo hay un lugar claro que es la relación con los clientes. O sea, que tu cliente lo Claro. atiende un bot. Eh, y ese es uno de los lugares claros y el otro es en el desarrollo de software. Que me parece que son dos situaciones muy diferentes, porque en una, no sé si hay vos me dirás que hay un contrato implícito o algo así, pero no hay un contrato escrito. En cuanto al desarrollo de software, en general uno lo hace bajo cierto contrato o no, digamos, utiliza el software y eso implica determinados riesgos. eh, y ahí es donde, para los que no tenemos la buena fortuna de trabajar en el mundo del espectáculo, es donde se van a manifestar el uso, se va a manifestar el uso y eventualmente la necesidad y eventualmente los riesgos legales, digamos. Mira, son dos ejemplos muy interesantes de aplicación que tienen también su requerimiento de análisis legal. Primero voy a tomar el segundo, que es el tema del software, porque Sí, de sí, alguna forma es como más simple. ¿En qué sentido? Para mí la gran revolución, y esto es un debate que yo tengo muy intenso con muchos colegas, donde me parece que no han terminado de percibir el impacto que tuvo dentro del mundo de la tecnología, la masificación del uso de software open source, Ujú. que me parece que eso revolucionó mucho las reglas de propiedad intelectual, donde vos, en realidad, sigue existiendo la propiedad intelectual, pero los términos de la licencia se simplifican un montón porque en realidad todos los que contribuyen con el repositorio del que se trate, del que esté, de la licencia que estemos considerando, todos se ponen de acuerdo en que contribuyen porque al mismo tiempo toman, y dentro de unas mínimas reglas de juego, en lo que todos han ganado es en la velocidad de construcción, al compartir
al compartir y de alguna forma abstenerse de aplicar las reglas de propiedad intelectual de una forma muy estricta, han ganado y han monetizado por la velocidad de producción y mayor riqueza en cuanto a la capacidad de resolver situaciones. Y la inteligencia artificial vuelve a agregar una capa que va alineada en ese sentido, con lo cual, e inclusive por eso también el concepto de inteligencia artificial abierta, de repositorios de datos abiertos, va en esa línea, y yo creo que en ese sentido no tenemos tantas novedades, sino solo mantener un ojo abierto en el sentido de depende de dónde yo tomo esos módulos de construcción o de desarrollo de un algoritmo o de un software, o de bloques de código, lo tengo que tener en cuenta. Primero, para cumplir con la licencia del repositorio que me permite el uso libre de esos bloques, sino que además en algunos contratos algún cliente puede ponerme un límite a la utilización de esos elementos. Cosa que he visto y me sorprendió mucho en un contrato a principios de esta semana que dice, a mí no me traigas nada de software de código abierto, porque entendían de que tenía un montón de contingencias. En fin, a debatir, pero puede pasar. Entonces es un tema a ver en dos puntas. Ahora bien, yo uso inteligencia artificial en el relacionamiento con el cliente. Esto también tiene algunos temas a ser observados. ¿Por qué? Porque todo lo que es defensa del consumidor y derecho del consumidor, lo que obliga, una de las primeras cuestiones, y esto es una norma de orden público, o sea, es buena la pregunta porque otra vez vuelve a traer estos bordes duros, rígidos, infranqueables que tiene la legislación actual. Te diría que a nivel internacional hay un estándar que es la obligación de dar información completa, clara, transparente, comprensible en el mismo lenguaje que utiliza el usuario o la usuaria del consumidor, la consumidora. Entonces, cuando uno construye un bot que informa a alguien sobre las características de un producto o de un servicio o las condiciones de adquisición, está haciendo una oferta en forma indiscriminada. O sea, no es que yo hablo con Juan para cotizarle en mis servicios legales para Práctica, sino que el bot Marcelo le explica al mundo que pudiera estar interesado en sus servicios legales, cómo hacer para contratar, cuáles son mis áreas de práctica, etcétera, etcétera. Entonces, si yo digo que me dedico a derecho agrario y no lo hago, o explico que para analizar un contrato requiero determinada información y soy incompleto, soy oscuro, eso genera responsabilidad para quien puso el bot en línea. Y por ahí el proyecto inicial estuvo bien diseñado, pero después también hay cuestiones de mantener esa información actualizada. Yo, por ejemplo, me pareció interesantísimo como ejemplo del bot que ustedes habían creado y que mencionabas en tu video, Juan, sobre normativa del Banco Central, porque ese es un clásico ejemplo de aplicación. La información del Banco Central es difícil de obtener, es difícil de interpretar, entonces tener un mecanismo que te oriente inicialmente y que te responda a dudas es una gran aplicación. Servicios financieros, que es un mercado altamente regulado, es un usuario fuerte de la inteligencia artificial. El tema es que después, quien contrató a Práctica o a la empresa de tecnología que sea para generar ese bot, después tiene que buscar los mecanismos para que esa información se mantenga actualizada, porque el entrecruzamiento normativo aparece, no sé, una nueva ley impositiva, una nueva circular del Banco Central, una nueva ley de entidades financieras, un nuevo decreto reglamentario, altera eso, entonces inmediatamente hay que modificar todo el set de preguntas, todo el set de respuestas y eventualmente el árbol de respuestas por donde el usuario puede ir navegando
para mantener las obligaciones que Bueno, la normativa de derecho del consumidor establece. estamos ahí en problemas porque la tecnología esta eh, no te provee de ese árbol de decisiones. Era como si vos trabajás en cosas de inteligencia artificial generativa, en general funciona como una caja negra. O como decía uno de los que trabaja ahí, conocemos las respuestas, pero no las creencias del sistema. Entonces, por eso producen alucinaciones y ese tipo de cosas, y es como, de, para los que trabajamos en eso en este momento, lo realmente existente es tipo prueba y error. Siempre podemos decir, no dijo muchas pavadas hasta hoy, en la Pero puedo próxima empezar. pregunta, claro, y entonces ahí qué hago. Bueno, ¿y ahí qué haces? Es una buena pregunta. Yo creo que acá es muy ilustrativo lo que establece el proyecto de normativa de la Unión Europea, que creo que se termina ya de definir en el curso de este año, porque justamente, bueno, establece niveles de riesgo de áreas de aplicación de la inteligencia artificial. Y uno de los lugares de riesgo alto, no riesgo inaceptable, pero riesgo alto, es la interpretación y la aplicación de la ley. Entonces, ¿por qué? Porque primero hay varias capas para sortear. El lenguaje no es lenguaje natural, estás trabajando sobre el lenguaje normativo es tan dinámico como el lenguaje natural, pero es de una interpretación técnica y además trabaja sobre una base de interpretación de correlaciones normativas que a su vez su interpretación puede estar impactada por lo que dicen los tribunales. Entonces, es muy complejo tener soluciones certeras. En ese sentido, yo creo que lo que tomaría sería un poco de las líneas de guía que establece la Unión Europea, que es, vos tenés que advertir que estás tratando Ah, no con un operador humano, sino con un chatbot y que estas respuestas están generadas por inteligencia artificial para que vos, en definitiva, y esto es volver al mundo de la responsabilidad humana, decidas en qué medida seguir o aceptar esto y que no, estas respuestas que te va dando, que va construyendo la inteligencia artificial con la que vas tratando, para que puedas eventualmente validar con un profesional en forma externa o te quedes con eso y sepas qué nivel de riesgo enfrentás. Efectivamente, el tema es este, ¿no? Que por la forma en la que una inteligencia artificial generativa aprende y responde, vos podés llegar a encontrarte con alguna sorpresa desagradable. Lo que anduvo mm, bien hasta hace un minuto, en el minuto siguiente por ahí no está tan bueno, porque en el medio pasó algo o las preguntas fueron generando, si querés, algún sesgo totalmente. Sí. o la base de Es donde entrenamiento. ahí estamos trabajando nosotros, en evitar esas cosas. No, Sí, sí, nombraste la es un tema bien complejo, pero no es que no sea imposible de abordar, sino que tiene Ujú. una complejidad grande. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a decir que la normativa, todo eso viene, que primero viene la tecnología, digamos tanto así los aparatos y las prácticas, y que después, en algún momento, viene la normativa. Vos decís, y está Es muy bien, así, lo decís cada vez, de todas maneras hay normativa que tiene la disposición de ser aplicada, o sea, nunca correcto, estamos en un vacío total de normativa, pero correcto. esas cosas son como muy genéricas y no nos ayudan muchas veces a orientarnos en general. En este caso en particular, vos estás citando la normativa europea, una Mm. normativa europea en elaboración. ¿Cómo estamos en el armado de un marco normativo para este tipo de cosas? Mira, yo te diría que está en plena ebullición. UNESCO, que ha trabajado sobre temas de inteligencia artificial, ha firmado acuerdos con las autoridades mexicanas y uruguayas para colaborar en el desarrollo de un marco normativo. Recientemente, este año, la Subsecretaría de Tecnología de la Información acá en Argentina
sacó una especie de guía para la aplicación de la inteligencia artificial en políticas públicas y en el sector público. Y todos básicamente trabajan sobre el concepto central de la ética en la aplicación de la inteligencia artificial, que fue un tema que vos de alguna forma también trajiste a la mesa en el video anterior que comentabas las aplicaciones de inteligencia artificial. La ética parece muy del mundo de la filosofía, pero ahora está tomando una posición normativa fuerte. ¿Por qué? Porque en definitiva se está generando un consenso sobre algunos principios. Transparencia. Uno debe informar que determinadas aplicaciones, soluciones, contenidos se han generado con inteligencia artificial. Se están generando esto que te comentaba, que son zonas de riesgo altas, inaceptables, medias. Por ejemplo, algo que sea inaceptable es manipulación cognitiva. Digamos, eso los europeos dicen no, Es, es muy bien, difícil eso. muy Te digo, difícil. evitarlo es muy difícil, quiero Es decir. muy difícil evitarlo, pero el principio está. Otra cosa es puntuación social, inclusive había un capítulo de Black Mirror sobre eso. Ujú. Entonces, temas de alto impacto sobre derechos humanos. Todo lo que tenga que ver con privacidad es una zona de riesgo alta. Entonces, vamos empezando, digamos, ¿qué es lo que tiene interesante? Estos movimientos normativos hacia donde se está evolucionando hoy. Es que primero es una normativa de principios, lo cual no está mal, porque te dice Ujú. por dónde no ir y no condiciona el negocio, donde eso yo creo que sería un riesgo grande, porque si yo te pongo un marco muy severo, muy estricto, muy rígido, el negocio lo va a desbordar en un segundo, entonces no tiene sentido, pero sí te Ujú. trazo principios y te interconecto con otra normativa que está vigente. Privacidad de datos, normas sobre desarrollo e implementación de tecnologías de la información, las normas de propiedad intelectual, normas de seguridad y defensa. Te dicen, mirá, esto no es que quedó en desuso, tenés que pensar si estás en compliance con esto. Te toca a vos interpretar en qué medida estás en compliance o no, y si no estás en una zona donde hay algo que te establece una prohibición, entonces todo lo que no está prohibido está permitido, estás bien. Obviamente, esto genera un trabajo muy complejo de interpretación, donde podés volver a utilizar inteligencia artificial para buscar todo lo que está regulado y después apoyarte en un asesoramiento legal a ver si tu prompt estuvo bien diseñado, si el output vino correcto y en qué medida podés tomar eso o no. No Vos, maten al vos, mensaje. vos planteaste que lo que estaba, de lo que te parecía bien era que esta normativa evitaba eh, centrarse en la limitación, diría yo, que es de las observaciones que a veces tenemos, no yo, por supuesto que yo no, sobre la colaboración con los abogados, en que uno ve muchas veces que la parte del abogado es decirte lo que no podés hacer, Ah, ¿no? sí, es un horror. Sí, sí, yo entiendo. Yo entiendo que somos seres que cargamos con una especie de... Somos portadores de malas noticias. Ujú. Siempre. A veces, digamos que a veces sí. Sí, pero en general, y yo creo que también hay un abordaje, eh, a ver, si un profesional del mundo del derecho lo primero que te dice es no, y probablemente algo se está perdiendo en la película. Busca una segunda opinión. Claro, porque ¿dónde hay no absoluto? Primero, por ejemplo, en los delitos, no mates, Claro, sí. no accedas ilegalmente al sistema de un tercero, no estafes. O sea,
está claro que hay límites que son absolutos. No robes. Todo esto está claro. No manejes después de consumo excesivo, o no es excesivo, no consumas alcohol, no Ahora consumas sí. drogas si vas a manejar. O sea, hay límites. Ahora, en términos de negocios, lo que un profesional del derecho tiene que tener hoy como norte en su respuesta al cliente es en la evaluación del riesgo. ¿Y cuál es la forma de trazar una hoja de ruta segura para que el negocio se concrete y dónde están las banderas rojas y dónde están las zonas seguras del negocio? Si vamos a asumir la hipótesis que vos me venís a consultar y me decís, mira, un cliente nos contrató para desarrollar a Marianela, que era el ejemplo que vos ponías Ujú. en tu video anterior. Entonces, vos me preguntás eso, mi primera respuesta es, no hay ninguna ley que te impida desarrollar un chat para interactuar con clientes. Y vos me decís, pero mirá que le va a dar esta información al consumidor o al usuario o a la usuaria y le va a brindar este tipo de información. Entonces, vos me vas a explicar qué información le va a dar, cómo va a interactuar, esto que vos contabas que habían estado hablando con Marianela cerca de 45 minutos, entonces, y cómo son las interacciones y de qué temas va a opinar o va a brindar información y de qué temas no va a brindar información y en qué momento de la interacción te puede derivar a un operador humano. Si vos me das esa información, yo lo miro y te voy a decir, mira, esto me parece bien, esto puede ser un poco riesgoso porque una cosa es que vos brindes, que Marianela te informe sobre las especialidades médicas que dispone tu prepaga o tu obra social, y otra cosa es que brinde un diagnóstico. Y en el medio, pues salud es otra área de uso intensivo de la inteligencia artificial. Sí. Y en el medio es que Marianela te pregunte, Juan, si vos te sentís con dolor de garganta, te tomaste la temperatura y te da por encima de determinado valor, tenés dolor de cuerpo generalizado y esto y lo otro, es muy probable que tengas COVID, por favor consulta. O sea, hay zonas más... ¿Está haciendo un diagnóstico? No, pero te está Ujú. brindando una serie de orientaciones para que vos sepas si estás para pedir una emergencia con riesgo de vida o una consulta al médico. Che, ¿te duele el pecho? ¿Te cuesta respirar? ¿El dolor es agudo? Dejá de hablar conmigo y llama a emergencias. Es posible que sea un infarto. Ahora, si te Ujú. duele el pecho desde hace 3 horas y estuviste levantando pesas, y por ahí es un desgarro muscular. O sea, estoy diciendo nada de esto, querido público, nada de esto es un consejo legal. Estamos trabajando sobre hipótesis. Sí, sí. Pero, pero se entiende, eh, entonces, nosotros en esta consulta hipotética, lo que hicimos fue, vos me trajiste todo un montón de información y uno evalúa sobre qué tipo de interacciones hay más riesgo, sobre qué tipo de interacciones es más segura, y esto lo haces de una forma desde lo más genérico a lo más detallado. Arrancá, ¿en qué tipo de industria estamos? Y vamos a vender electrodomésticos. Bueno, todo electrodoméstico supone que en algún momento hay un riesgo. Hay aparatos de gas, hay aparatos eléctricos. Una cosa es informar características técnicas y un precio, y otra cosa es dar recomendaciones de instalación. Hagamos lo primero, por ahí no se recomienda tanto lo segundo, o en el caso de lo segundo, derivar a la información de la marca. Cosas así. Ujú. Está, está bueno. Justamente una de las preguntas que aparecía Mm. era justamente esto sobre la aplicación de la inteligencia artificial específicamente en los diagnósticos médicos. No solo a través de chatbots que te consulten, sino a través del apoyo. No, estas cosas que apareció, ya apareció cuando apareció el COVID, digamos, que el- la inteligencia artificial diagnosticaba más rápido que los médicos, ¿no?
Y Claro, el que a la gente le gusta más, que la gente siente que las cosas, no, que la interacción con inteligencia artificial es más supportive, más, lo hacía sentir mejor que la interacción con el médico. en definitiva, vos también, digamos, todos nosotros, lo que posiblemente una de las cosas que tenemos que entender es el estado de maduración de la tecnología, las posibilidades, o sea, no confundir el potencial de aplicación de la herramienta con la aplicación actual de la herramienta. Y también ver que en muchas industrias y actividades que están fuertemente reguladas, el camino puede ser un poco más lento porque justamente hay que entender, o sea, no entender la legislación como un obstáculo, sino que esa legislación, en el momento que se dictó, tuvo un sentido. Y hasta que esa legislación se actualice, hay que ver cómo uno responde a aquellos criterios a la luz de la situación actual. Esto que puede parecer un poco abstracto, lo voy a aterrizar en el tema médico concretamente. Ujú, La práctica de la medicina es una práctica regulada. O sea, no ujú. cualquiera puede ejercer la medicina, hay que tener un título habilitante. Y uno de los conceptos básicos de la normativa sobre medicina es justamente el acto médico, que es donde el profesional de la medicina o la profesional de la medicina diagnostica y trata a través de una intervención, a través de una receta. Ahora bien, acá es donde empiezan a abrirse todo un montón de situaciones. Si yo estoy en un lugar de poca infraestructura médica, donde no tengo ni muchos médicos, ni hay muchas salitas, ni hay muchos sanatorios, ni hay muchos hospitales, y tengo por ahí equipos de paramédicos o alguna enfermera o enfermero trabajando en el campo, pero no tengo un médico. Bueno, existe la telemedicina, existe la posibilidad, si yo tengo conectividad, no tengo a alguien al lado que sepa más, pero tengo conectividad, una inteligencia artificial convenientemente entrenada sobre determinada información puede ser una buena orientadora para que alguien, no se haga RCP o pueda entablillar o hacer un torniquete o lo que fuera, o tratar agua para descontaminarla y que no continúe, no sé, un caso de disentería. Ahora, estando en una zona urbana con gran infraestructura médica, hay que ver cómo se disponibiliza la herramienta para no incurrir en temas de responsabilidad. Porque, y lo voy a llevar, digamos, siguiendo con el ejemplo que daba recién. Yo estoy con vos, Juan, en un bar y de pronto yo empiezo a sufrir convulsiones. Y vos le preguntás a ChatGPT, tengo acá a mi amigo con convulsiones después de comer un plato de rabas y una botella y media de vino compartida entre los dos, en vez de llamar al SAME, a la emergencia de mi prepaga o a algún servicio médico, vos podés tener una responsabilidad. Ujú. O sea, creo que acá también el sentido común también organiza mucho los criterios de responsabilidad. Ahora, si nosotros estamos en el campamento base de la Concagua y yo empiezo a sufrir convulsiones y no hay un médico, y cualquier cosa que vos hagas para mantener mi vida, obviamente, antes que ChatGPT sería ideal que te comuniques con alguien que sepa, pero Alguien. bueno, si de pronto ese alguien no contesta porque se cayó el sistema de seguridad médica, y bueno, decís, mirá, yo intenté esto, y en última instancia hice esto porque nada. Y ahí puede ser y no tenés tanta responsabilidad. Entonces, me parece muy difícil trazar una regla general, yo creo que es muy caso por caso. Lo que sí es claro, y esto por ahí puede ser una de las cosas que decantan
de la charla de hoy es que, salvo lo que es claramente prohibido porque atenta contra la vida humana y contra los derechos humanos más esenciales, el resto oscila entre un riesgo alto y un riesgo bajo. La práctica de las industrias ya ha demostrado que se puede avanzar un montón y dónde se han encontrado mayores dificultades y dónde menos, y los contratos son un cauce grande. ¿Por qué? Porque ordenan. Yo me vinculo con vos para aplicar esta tecnología en esta industria para esta función. ¿Qué me vas a dar vos? ¿Qué me prometés que la herramienta puede hacer? ¿Qué expectativas tengo yo? ¿Qué pasa con esa monetización? ¿Qué pasa si la herramienta falla? Y con eso creo que podemos circular Mm. en un marco de razonable seguridad. Bien. Tenemos un par de preguntas más. Una que Por favor. después lo vamos a poner, que es el link para acceder al proyecto normativo de la Unión Sí, Europea. a ver Yo- si me dan un segundo Sí, porque creo que lo tengo por acá. Acá está, es listo. Pues si lo copias en el chat seguramente va Sí, sí, ahí lo a ser paso porque útil. es em, Y tengo una segunda pregunta y y no tenemos mucho tiempo, así que la hago corta. Una de ujú, las características que tiene la automatización con esta inteligencia artificial nueva es que impacta sobre otros roles diferentes de la automatización en la primera etapa, que era sobre el trabajo físico, digamos, los robots mm, de Toyota. Ahora sí. vienen, ya la otra vez hablé que vienen por mí, digamos, que vienen para la gente que hace management. Mm. Eh, ¿Cómo va esto para los abogados? Uf, esto para los abogados, mira, te lo voy a contestar con algo que comentó una persona en un webinar que vi hace poco. Era en un webinar organizado por una asociación de abogados para abogados. Esta persona estaba eh, en una finca en las afueras de Lima, donde no me acuerdo qué cultivaba, no era cannabis, pero no me acuerdo qué, él dijo que era. Y eh, estaba con una camisa de colores muy vivos, muy así, un estilo muy descontracturado, y él era un emprendedor que había vivido muchos años en el ecosistema emprendedor de Israel y no sé cuántos años en Europa, también en alguna ciudad muy emprendedora tipo Barcelona, hablaba un español bastante claro, pero con fuerte acento. La verdad que él dijo de dónde eran, ya ni me acuerdo. Pero estaba en Perú y dijo, acá en Perú los contratos son muy largos y muy engorrosos. Entonces, ¿yo qué hago? Yo le pregunto a ChatGPT sobre las cláusulas que me confunden y tengo a mi abogado en el bolsillo. Esto es todo. Minuto 1 del webinar. Yo creo que si no hubo una ola Tipo, de suicidios y de infartos en ese momento. Y después agregó, igual yo tengo mis abogados humanos, pero ahí pregunto temas como más estratégicos, más del arte. Si yo no entiendo la definición de, eh, no sé, por ejemplo, lo que es una cláusula arbitral, ujú, y quiero entender por qué me proponen esto del arbitraje, y a mí lo primero que me suena del arbitraje es una persona en pantalones cortitos con un silbato en la mano, una tarjeta roja y una tarjeta amarilla, y entiendo que es algo, eso yo se lo puedo preguntar a ChatGPT. Ahora, si me conviene o no una cláusula arbitral desarrollado por determinada entidad, bajo determinado derecho, eso por ahí sí se lo pregunto a mi abogado. Pues conoce mi negocio, conoce y dice, che, ¿me conviene esto? Sí, ponele, sí, acá esto te conviene. No, en este caso no tanto, pues vos fijate.
habitualmente la política de tu empresa no ha sido esta por tal razón. O sea, donde está el arte, donde está el recurso humano, el sentido común puesto a prueba, el sentido común técnico, digamos, ¿no? De alguna forma. Todavía ahí no llega hoy la inteligencia artificial, pero para otro tipo de cuestiones más de concepto adocenado, por ahí sí se la puede consultar. La construcción de determinados, es más, por ejemplo, la redacción de contratos. ¿Se puede redactar un contrato a través de una inteligencia artificial? Sí, definitivamente. Si ese contrato eso no es adecuado a un negocio particular, y depende del recurso técnico que hayas utilizado, qué tan bien entrenado esté, sobre qué universo de información haya aprendido y se haya entrenado, y qué características tiene tu negocio. O sea, puede ser que te sirva un montón, contrato de alquiler de un departamento. Podría ser, yo creo que cada vez menos vamos a escribir ese tipo de contratos. Ahora, si es un contrato sobre una propiedad muy importante, muy costosa, que tiene un valor arquitectónico, cultural, estamos alquilando la casa de Silvina Ocampo, Villa Ocampo, yo no sé si le encomendaría ese patrimonio arquitectónico, histórico, cultural a una inteligencia artificial. O sea, hay campos de aplicación, pero seguramente los abogados estamos viendo cómo la inteligencia artificial nos desplaza de algunas tareas para entrar a trabajar en otras. Claramente. Y en buena hora. Bueno, me siento acompañado en eso entonces. Estamos Sí, terminando, solidario. estamos terminando el tiempo, Marcelo. ¿Querés agregar algo? Algunas palabras de cierre antes que te haga el aviso de del próximo encuentro. Perfecto. Sí, yo creo que, a ver, reflexión final, un poco la adelanté hace unos minutos. El sentido común orienta dónde hay un no-go, dónde hay una línea roja que no debe ser cruzado y el resto es el mundo del riesgo. Entonces, esto aplica en realidad para cualquier arte técnico que esté vinculado a la aplicación de la inteligencia artificial. El mundo de lo legal, el mundo de lo jurídico no escapa a esa lógica básica y esencial. Yo creo que nadie mejor que el propio usuario es cuando se da cuenta que algo le hace ruido y tiene que salir a consultar. No hay nada acá que constituya una barrera infranqueable, salvo estas cuestiones muy esenciales, muy básicas. El resto es todo administrable, uno sabe cuándo tiene que consultar y cuándo tiene que recurrir y cuándo no. Lo intuye, hay una intuición. Che, esto es demasiado complejo porque inclusive lo que me está devolviendo la inteligencia artificial tampoco está bueno, tampoco está claro, tampoco siento que me responda, entonces acá voy al operador humano. Y en el mundo del derecho va a pasar como en las líneas de producción. Vos comentabas el tema de los robots. Los robots fueron desplazando, tengan o no una figura antropoide, fueron desplazando aquello donde la fuerza humana era limitada o el cuerpo humano tenía un límite en cuanto a la capacidad de mover fuerza o tener precisión. Esto empezó con la palanca y desde la palanca hasta el robot de un salto enorme. La inteligencia artificial no hace más que acompañar ese sentido de procesamiento de la información y análisis de datos. Van a haber muchas cosas que van a cambiar. Cada vez va a ser más difícil generar una patente, cada vez va a ser mucho más difícil esto que vos señalabas en tu video anterior, que es entender qué es lo confidencial y qué es lo que estaba en el dominio público. Con lo cual, lo que se corre es la frontera del desafío y todos tenemos que acompañar el desarrollo de la inteligencia artificial. El riesgo legal, el análisis legal, se va a trasladar a zonas más sofisticadas y el trabajo más bruto va a quedar en cabeza de este tipo de sistemas. Y se generarán nuevas áreas de trabajo. Vos y yo trabajaremos juntos en el diseño de un producto nuevo para un cliente, donde vos decís, mirá, un cliente nos pide generar contratos automáticos,
no sé, que van a funcionar como una especie de smart contract generados por inteligencia artificial. Danos input legal, porque va a haber una etapa automatizada. Listo. No redacto yo, sino que te doy un input legal para que una inteligencia artificial desarrolle ese producto jurídico. Después, la vida. Y no te olvides algo que comentamos en nuestro ciclo anterior. Código es una palabra legal, pero código también se utiliza para el desarrollo de software. No por nada. Totalmente. No por nada. Muchísimas gracias, Marcelo. No, Siempre gracias es a un vos, Juan. gusto conversar contigo. Quiero Igualmente. agradecerte a vos de estar aquí, quiero agradecer a todos los que nos acompañaron y a todos los que van a ver este video después. Y para los que estén interesados, esto no termina aquí. Nos vamos a encontrar dentro de 15 días. Vamos a estar, yo por lo menos voy a estar en Santiago de Chile, espero ver a algunos de la gente que esté por allá. Vamos a hacer un evento presencial que también se va a transmitir. Me dijeron que va a haber que va a ser un buen desayuno y que va a haber buena comida. Vamos a estar ahí conversando con Alexa Carreño, con Cristian Álvarez, es el de Microsoft, y con Daniel Yankelevich de Practia, y vamos a hacer como un cierre de esta primera parte del ciclo de charlas de Data and AI. Y si la gente de marketing me acompaña, posiblemente continuaremos con este ciclo hasta cerrar el año. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas Gracias, gracias a Juan. todos. Muchas gracias a Sol y todos los que están coordinando que esto funcione y esté en el aire. Un abrazo. Chao, gracias a todos.